Muy bien, como saben, habíamos visto en las semanas pasadas la vida de David, un tremendo hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me puede poner un poquito más de volumen, por favor? Un gran hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a ver la historia de una mujer en la Biblia que se llama Ruth. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, que está después del libro de Samuel de Reyes, y es un periodo histórico en la época antes de que Saúl fuera rey de Israel, en la época de los jueces. Y este libro es un libro que tiene 4 capítulos, toma aproximadamente 14 minutos leerlo, y vamos a leer, vamos a comentar la historia donde se ve la maravillosa providencia y el amor de Dios en este libro de Ruth. Y quiero desglosarlo en esos 4 capítulos, que entendamos qué está pasando. Este libro es un libro que comienza diciendo que fue en la época de los jueces, que sucedió en la época de los jueces. Los jueces eran caudillos militares, así como los que somos mexicanos tenemos a Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Álvaro Obregón, ¿verdad? Algunos revolucionarios que pelearon en la revolución o desde antes en la independencia mexicana, y también tenemos en Sudamérica a Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, la época de los jueces eran personas que Dios le levantaba en medio de un tiempo de gran calamidad. Era un tiempo donde el pueblo se apartaba de Dios en cuanto tenía la bendición de Dios. Es una gran alerta para nuestras vidas el libro de los jueces, porque nosotros muchas veces cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, cuando nos empieza a ir bien, cuando empezamos a estar a flote económicamente o nuestras enfermedades se disminuyen, muchas veces tendemos como seres humanos a olvidarnos de la necesidad de Dios en nosotros. Y eso pasaba con el libro de los jueces. Empezaban ellos a buscar en los dioses que no eran dioses, dioses de la fertilidad para que les fuera bien. En nuestro tiempo eso se puede enfocar en enfocarnos en el trabajo, en el dinero, en cosas que buscamos obtener satisfacción y una mejor vida, olvidándonos de Dios. Y cuando eso pasaba, Dios quitaba su protección de sobre su pueblo, porque ellos le habían dado la espalda a Dios, y en ese momento venían pueblos enemigos, los atacaban, y eran como unas cachetadas de recordatorio al pueblo, de que cuando nos apartamos de Dios, las cosas no marchan bien en nuestras propias manos. Y creo que todos lo hemos experimentado, nos ha pasado eso, y generalmente cuando estamos en las crisis de la vida, en los momentos difíciles, nos acordamos de Dios, clamamos a Él, y Dios es maravilloso y su gracia es incomprensible, y Él pone las circunstancias, se levantaba jueces que liberaban al pueblo y ellos juzgaban al pueblo cuando había situaciones de decidir problemas legales o injusticias, y por eso se les llamaba jueces. Pero el libro de los jueces se conoce, dicen Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, ¿y qué más dice? Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. O sea, cada quien hacía lo que creía que era bueno ante sus propios ojos, lo que le daba la regalada gana, decimos los mexicanos. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que nota que el mundo en el que vivimos está sin rumbo? En Baltimore hay enfrentamientos donde la comunidad afroamericana demanda que los policías los traten de forma justa, pero a la vez hay muchos vándalos y gente que se dedica a hacer cosas malas, y se ha levantado, quemaron carros de policía, se levantó la ciudad, tuvieron que llamar a la Guardia Nacional, ¿verdad? En Irak Irak, Siria, una organización ISIS está matando cristianos, personas que no piensan como ellos, imponiendo el terror. Ahorita en Texas hay situaciones hasta con la naturaleza, donde están tornados pegando, y hubo unas personas que desgraciadamente fallecieron y fueron lastimados. Vivimos en un mundo caótico últimamente, y vivimos en un mundo donde cada quien hace lo que es bueno ante sus ojos. Vivimos en una cultura donde si se siente bien, hazlo. Tú eres el dueño de tu propio destino. No dejas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Las reglas las haces tú. Esa es la cultura en la que vivimos. Entonces, es muy bueno para nosotros reflexionar que la historia de Noemí es una historia que Noemí vivió en un tiempo parecido al de nosotros, donde es difícil crear hijos en una cultura que está rodeada por el pecado. Me acuerdo y lo maravilloso del libro de Ruth es que es una historia de lealtad a Dios durante un periodo en que muchos estaban lejos de Dios.
Y madre que estás aquí, y también padre que estás aquí, porque el mensaje también es para tu vida, el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere que tu familia sea un lugar donde, aunque el mundo entero se esté hundiendo sin Dios, tu familia sea un lugar donde la luz de Cristo esté brillando con fuerza. Un lugar donde tus hijos tengan la luz de la palabra de Dios, su sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida, y donde tus hijos puedan ver el amor de Cristo. Miren, en Mateo 24, 12, 14 al 12, el Señor Jesucristo decía, hablando de los últimos tiempos, de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Que perdemos la sensibilidad y la compasión. Perdemos el rumbo de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, y empezamos a aceptar todo lo que viene o nos vale o no nos importa. Y dice la Biblia ahí en ese mismo pasaje de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios quiere que tengamos perseverancia, así hemos sido salvos. Perseverancia en hacer lo correcto, en enseñar a nuestros hijos valores y principios, aunque toda su escuela esté vendiendo drogas y hablando del pecado, y vemos videos incorrectos hasta videos musicales donde se ven escenas que no deben estar ahí, películas que estás tranquilo con tu familia y de repente aparece algo que no quieres ver. Tan solo en Netflix, ¿conocen esa compañía Netflix? Que uno puede stream live, como dicen, puedes ver películas que están guardadas ahí. Me he llevado sustos porque yo tenía Netflix, y de repente pasando, por ejemplo, películas románticas, yo me imagino una película sana, romántica, una historia de romance sana, y de repente aparecen dos mujeres queriendo tocar sus labios la una con la otra, dos hombres, y te quedas, ¿qué es esto, Dios mío? Para eso hay una sección de lesbianas y gays ahí mismo, que antes no tenían eso. Y tú te quedas, ¿cómo voy a criar a mi hija? ¿Qué le voy a explicar yo a mi hija? Si le digo, ven mi amor, te voy a poner una caricatura, siéntate aquí al lado mío, y de repente estoy en Netflix y la película de al lado tiene dos mujeres tocando sus labios. ¿Sí o no? ¿Ha pasado usted por circunstancias que le sorprenden así? Vivimos en ese tipo de tiempo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Tenemos que hablar de esas cosas, que el mundo está lejos de Dios. Toda persona tiene valor, Dios ama a todas las personas, pero Dios no ama el pecado. Y al pecado hay que llamarle lo que es pecado, es errar el blanco, errar el propósito de Dios. Y el libro de Ruth, de la historia de Noemí, sucedió en un tiempo también de pecado, en un tiempo de donde la gente se había alejado de Dios. Y en nuestros tiempos ser madres es difícil. Tenemos que estar, como decía el canto, de rodillas, orando por nuestros hijos, enseñándoles a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y en Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Estamos en esos tiempos ahora. El lesbianismo y el homosexualismo, celebremos, o sea, hasta tenemos que hacer fiesta para celebrar la diversidad y celebrar el pecado. Eso no significa que la gente que pasa por eso de verdad no tiene batallas en su vida. Todos nosotros tenemos batallas en diferentes áreas de pecado. Algunos batallan con el orgullo, otros batallan con el egoísmo, son bien egoístas y nada compasivos y no tienen empatía por los demás. Otros batallan con el alcohol, otros batallan con los ojos, que ves una mujer y dice la Biblia que en tu mente puedes cometer adulterio con ella. Todos batallamos en diferentes áreas. Hay un porcentaje muy pequeño de la población que batalla con atracción hacia personas del mismo sexo. Eso no lo hace algo normal. Y eso no significa que atacamos a esas personas o que las odiamos. Simplemente significa de que decimos el homosexualismo, el adulterio, el acostarte con tu novia antes de casarte y muchos otros pecados más, la Biblia le llama pecado. Le llama fallar el propósito de Dios para tu vida. Entonces, así estamos en nuestros tiempos, que hacen de la luz tinieblas. El cristianismo, y lo hacen como si fuera algo, gente que odia, gente que no ama, lo hace tinieblas, y de las tinieblas las hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en ese tipo de tiempos, tristemente. Bueno, esta es la historia del libro de Ruth. Había una mujer que se llamaba Noemí. Noemí significa dulce, aquella que encuentra dulzura en la vida y que encuentra algo agradable en la vida. Era el nombre Noemí en hebreo.
y tenía un esposo que se llamaba Elimelec. Y entonces tenía ella 2 hijos, uno se llamaba Quelión y el otro se llamaba Malón. No es que era Malón, así se llamaba, Malón y Quelión. Entonces un día, dice la Biblia, que en el tiempo de los jueces hubo una época de hambre. ¿Alguna vez ha pasado usted por esa época? Hermanos, somos privilegiados en nuestro tiempo, en El Salvador, en Honduras, yo no sé, pero aquí es difícil. Bueno, aún a veces hay momentos de pobreza donde no hay dinero para comprar, pero hay comida afuera. Puedes ir a un lugar de una iglesia, un ejército de salvación y te van a regalar comida. Pero no hemos pasado por lo que es tener hambre, que se nos vean las costillas, que no hay comida, que no hay agua, que está todo racionado. Hay lugares así en el mundo. Nos ha tocado vivir en un lugar, en una época privilegiada. Y a Noemí le pasó eso y dijo, no hay comida. Se llamaba Belén, que significa en hebreo casa de pan. Y en la casa de pan no había pan. Y estaban allí, decimos, ¿qué hacemos? Nos estamos muriendo de hambre. Fíjate que oí que en Moab hay comida. Vámonos, porque la vida vale más que quedarnos en este lugar. No hay comida, no hay nada, vámonos. Y emigraron con sus hijos a la tierra de Moab. Se ve más o menos un mapa del mundo donde se encuentra el Antiguo Oriente y más o menos donde está esa cruz en la pantalla se ve que hicieron ese viaje. ¿Lo ven la flecha en la pantalla? Desde Belén tuvieron que rodear todo el Mar Muerto, pasar montañas, valles, lugares peligrosos y llegaron por fin a esta tierra que se llamaba Moab. Y esa es una foto actual de la tierra de Moab. Allí llegaron Ruth, Elimelec, Quelión y ¿cómo se llamaba el otro? Si se acuerdan, no son tan, sí son buenos, ¿verdad? Se acordaron de Malón. Entonces estaban en la tierra de Moab y en ese tiempo sus hijos encontraron esposas, se fijaron en una que le hizo ojitos y se conocieron con la familia. Estaban trabajando por comer nada más. Viviendo apenas, pero ellos, la vida es más que nada, ¿verdad? Querían poder comer. Y sus hijos se casaron con 2 mujeres, Malón y Quelión. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Eran mujeres que no eran parte del pueblo de Dios, que estaban bajo el pacto del Dios de Israel. Todas las naciones alrededor de Israel eran naciones que adoraban a otros dioses, que no confiaban solamente en un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Adoraban al Dios de la fertilidad, al Dios del agua, a diferentes dioses. Entre ellos había en Moab un dios que se llamaba Quemos. Inclusive traían a los bebés a veces en sacrificio a ese dios. Eran pueblos que no conocían a Dios. Pero en medio de esa sociedad que no conocía a Dios, había una mujer, una madre que se llamaba Noemí, que sí conocía al Dios de Israel. Y es algo parecido a nuestros tiempos. Dijo Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza porque van a volar. No puedes evitar que el mal y el pecado esté a la vuelta de la esquina, en la televisión, en tu trabajo, en lo que la gente habla. No puedes taparle los ojos a tus hijos de que vean toda la pudredumbre del mundo. Pero sí puedes evitar que los pájaros hagan un nido en tu cabeza. Con oración, con instrucción, con la palabra de Dios podemos guardar nuestro hogar para Dios. Y en medio de esta tierra, estas mujeres empezaron a ver Ruth y Orfa empezaron a ver un comportamiento distinto en Noemí, de una mujer temerosa de Dios, que seguía a Dios. Y pasó una tragedia. En esa tierra lejana, Elimelec, el esposo de Noemí, murió. Yo creo que algunos de nosotros hemos perdido ya seres queridos, hemos pasado por dolores en la vida, pero imagínate que de la noche a la mañana se te muere tu esposo. Y dices, y mi esposo trabajaba, traía comida, ahora ¿cómo le voy a hacer yo sola, como mujer sola? ¿Cómo me voy a sostener? Y ya no tienes a tu compañero ni tu provisión. Y de repente uno de sus hijos, Quelión, cae también en enfermedad probablemente y se muere. Y al rato Malón se puso malito y se enfermó también y no sabemos cómo, pero murió. Una época peligrosa. Entonces de repente imagínate que pierdes a tu esposo y a tus únicos 2 hijos. ¿Qué tipo de amargura o de tristeza traería eso a tu vida? Ser madre no es fácil. Desde que nacen hay que cambiar los pañales
y hay que cualquier cosa, mamá, ven, y tienes que estar pegado a los hijos, atendiéndolos 24/7, 365 días del año, ¿o no, madres? Sí, es un trabajo completo. Y ya no tienes el tiempo ni para ti misma que antes tenías. Y ahí hay dificultades porque los niños crecen y pues ya están creciendo, pero empiezas a ayudarles en la escuela, luego crecen y se meten con un muchacho que no debe la muchacha, y luego el muchacho agarra una muchacha que no debe tampoco y anda sufriendo por ellos y orando por ellos, y luego se casan y la nuera te menosprecia y es un sufrimiento que nunca acaba. Y luego nacen tus nietos y mamá, mi nietecito, ay, mi nietecito, Señor, ten misericordia. Una vez que nacen, ya te molaste, ¿sí? Ya vas a estar atendiendo a tus hijos hasta el día que te mueras, orando por ellos, pensando por ellos, preocupada por ellos, ¿sí o no, madres? Y por eso hay un Día de las Madres, porque celebramos esa labor. Y pero el dolor por el que tú has pasado con tus hijos no se compara a enterrar 2 hijos y a perder a tu marido, ¿verdad que sí? No se compara. Y entonces vemos en la Biblia que 10 años vino calamidad y Noemí retorna Noemí va de regreso y se entera de que vuelve a haber, se acaba la sequía, vuelve a haber comida en Belén. Y le dice, Orfa, vengan hijas mías, Orfa, Ruth, quiero decirles de que hay comida otra vez en Belén. Ahí es mi casa, ahí es mi tierra, ahí es mi idioma. Tengo 10 años viviendo fuera de mi país. ¿Y saben qué? Perdí a mi esposo, perdí a sus 2 esposos, mis hijos. No me queda más, quiero regresar. Y ellos dijeron, vamos contigo, suegra. Qué bonito relación tenían, ¿verdad? Y van, dicen, no. Y empiezan a caminar y dicen, ¿saben qué? Regrésense a su casa. Ustedes tienen padres que las aman. Ustedes son de Moab, no son judías como yo. Regresen. No nos pidas que te dejemos. Queremos estar contigo. Anda, que yo ya estoy vieja. Vayan ustedes, regresen. Y entonces Orfa dice, se abraza a su suegra y dice, le da un beso y se despide y se va. Y Ruth le dice algo muy hermoso. Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Noemí, suegra, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y esta es una frase famosísima que hasta algunos la usan en bodas. ¿La han escuchado? Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo he visto algo diferente, yo quiero seguir a tu Dios, yo quiero estar contigo y no te voy a dejar sola. O sea, perdió a sus 2 hijos, pero tenía en su nuera Ruth como si fuera su propia hija. Iglesia, aprendamos de esto. Las relaciones entre nueras y suegras no es fácil, ¿verdad? Muchas veces la suegra es odiada o no, su presencia no es deseada. A veces injustamente y a veces con justa razón por metiche, ¿verdad? Dicen, la mía no es así, así que no en la cámara, suegrita la quiero mucho. La suegra, y ya dije la suegra y algunos hasta temblaron y se escondieron del miedo. Cuando en un matrimonio, saben que las personas que causan problemas en el matrimonio son en primer lugar la mamá del novio. Es que es mi hijito, mi chiquitito, ya. Y yo le cambié los pañales, pues sí, pero ya tiene 28, 30 años, ¿no? Pero lo sigue viendo, y no le hace las tortillas que yo le hacía. Y vieja, suegra metiche, váyase, Dios, este es mi esposo, ¿no? Entonces hay problemas a veces así. La mamá del novio, luego la mamá de la novia, luego el papá de la novia y luego el último es el papá del novio. No, pues él es hombre, se cuida por sí mismo. Ese está, no el papá. Pero muchas veces hay tensiones. Y cuando tú te cases, jóvenes, when you get married, it's so important that you see that the girl you choose to spend the rest of your life with, make sure she likes your mom. Doesn't mean that you say, oh, my mommy, and you will defend your mom even when you're a grown-up married man, right? You will defend your wife. But you need to make sure of that, because if not, that will cause frictions and problems. Es muy importante que tu esposa, la esposa que eliges se caiga bien con tu mamá. Dice que el chiste del matrimonio es añadir a alguien más y no restar, ¿verdad?
Porque muchas veces pasa que se casan con una persona posesiva y egoísta y solamente acapara para su corralito, para su familia y para sí. Y la familia del novio o de la novia, bien, gracias, y no me importa y no quiero ir a ver. A veces hay razones válidas. El abuelo es un borracho, se la pasa fumando, pues obviamente no quiero llevar a mis hijos a ese ambiente. A veces hay situaciones aceptables, pero a veces no. Y en el Día de la Madre reflexionamos también que es importante tener una buena relación con el esposo o la esposa de tus hijos. Y tú como hijo que te vas a casar, cuidar eso. Entonces, cuando regresa Noemí, dice, ¿no es esta Noemí? Le preguntaron. Las mujeres del pueblo se preguntaban. Ella respondió, ya no me llame Noemí, llámenme Mara. ¿Saben qué significaba Noemí? Dulce. ¿Saben qué significaba Mara? Amargura. Dice, llámenme Mara porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. ¿A quién le echó la culpa, Noemí? A Dios. Esta es una pregunta profunda, filosófica, teológica. ¿Será que Dios le amargó la vida a Noemí? Porque a veces nos pasan desgracias en la vida. Y hay gente que se aparta de Dios y dice, ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá se murió y yo era chiquito? O mi papá. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Verdad que sí? Humanamente nos cuestionamos. Lo mismo le pasó a Job. En un tiempo aceptó la muerte de sus hijos y su desgracia y calamidad. Y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Pero otro momento se preguntó, Señor, ¿por qué? Dime en qué te fallé. Y es importante, yo lo que reflexiono es que desde que voy a Génesis, yo veo que cuando el hombre cayó en pecado, la humanidad, vino el dolor, la muerte y el sufrimiento al mundo. ¿A causa del diseño de Dios? No, a causa del pecado, la separación del hombre y Dios. Le dice Dios a Adán, ahora con dolor de tu trabajo, esfuerzo y sudor de tu frente vas a trabajar para salir adelante. Y la mujer vas a dar a luz con dolor. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, sabemos que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que nosotros un día ha de manifestarse si estamos en Cristo. Y algo que aprendemos es que tú puedes ser una mujer fiel a Dios y eso no es una garantía que no vas a sufrir la mortandad de la vida, porque tus hijos son mortales, nuestros familiares son mortales, hay injusticia en la vida y muchos vamos a sufrir esa injusticia. Entonces, y tú me dices, hermano, ¿y entonces para qué sirve a Dios? Sirve de mucho, porque cuando estamos en Dios, Él no nos deja solos en esos momentos difíciles. Hay momentos que Dios desvía el mal que venía sobre nosotros y nos guarda y nos protege con su mano poderosa. Hay ocasiones en que Dios permite que el mal nos toque como lo permitió con Job para producir en nosotros carácter, fortaleza y que podamos nosotros ayudar a otras personas. Hay momentos en que cuando estamos solos, si estuviéramos sin Dios, estaríamos en la más profunda depresión y dolor, pero con Dios tenemos su compañía y su paz y su amor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, del Dios que nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Salmo 27:10. Entonces vemos que dijo, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver, ¿qué? Sin nada. En el capítulo 2 pasa lo siguiente, llegan con Ruth. ¿Cómo se llamaba la principal de la historia? Noemí. Y Ruth era su nuera. Y entonces dice, tenemos que comer, quédese aquí, yo voy a buscar comida. Y se va Ruth, probablemente ya había aprendido a confiar en el Dios de Israel, porque dijo, tu Dios será mi Dios. Señor, guíame a un lugar, protege mi vida, porque podría haber sido violada, podría haber sido ultrajada, podría haber sido explotada para trabajar para alguien a la fuerza. Y dijo, Señor, guíame al lugar correcto. Y llegó a un campo y vio que estaban recogiendo espigas y de lo que tiraban, de lo que sobraba, iba corriendo con su manto y recogía y recogía y recogía para poder llevar a su nuera y hacer un poco de masa y de pan y poder comer. Se trabajaba para comer.
Han pasado 3200 años y seguimos igual, ¿verdad? Pero estamos en la gloria, porque habría reyes en la antigüedad que quisieran vivir con lo que tú vives, que no tienen aire acondicionado, una cama cómoda. Dices, mi cama, hermano, tiene más de 10 años, te aseguro que estaba más cómoda que la de reyes de 1000 años antes de Cristo. Estamos en un tiempo privilegiado, te ha ido bien, dale gracias a Dios, cuenta tus bendiciones. Entonces, ¿se te enfermas de una gripita? Pues voy a la farmacia. En aquel entonces te enfermas y te petateas, te mueres. Mi abuela tuvo 16 hijos, solamente vivieron 6. Todos los demás se murieron. ¿Por qué? Porque no había cosas para la gripa, una temperatura y te morías, te picaba un alacrán y te morías. Así era la vida de los. Nosotros ya estamos con vida prestada. A mí me operaron del apéndice yo en el 2005. O sea, yo ya tendría 10 años de muerto ahorita, ¿sí? Mi esposa batalla con lo de la tiroides y toma una pastilla, ya ahorita ya se estaría muriendo, ¿sí? Pero gracias a Dios por esas pastillas. Todos nosotros estamos viviendo vida extendida en nuestros tiempos. Dale gracias a Dios, vive para Dios. La vida es corta, la muerte es segura y todo lo que va a permanecer es lo que hagamos por Cristo. Entonces Dios pone a Ruth en el lugar preciso y dice la Biblia esto, que Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y resultó que ese campo pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. Ahora déjenme les platico algo raro de esta época. En la época bíblica había una ley que se llamaba levirato. ¿Qué significaba eso? Por ejemplo, Marco y Tommy, ¿dónde está Tommy? Ahí está, Marco y Tommy son hermanos. Y supongamos que Marco se casa con una muchacha, vamos a ponerle un nombre, Betty. ¿Sí? Oren por una buena esposa para Marco, ¿sí? Porque es nuestro líder de jóvenes y alguien que sirva a Dios y le ame a Dios y ame a Marco y que Marco la ame a ella. Entonces Marco ama a Betty. Y resulta que se casan y no tiene hijos, pero Marco se nos muere. Perdón, es hipotéticamente. Hipotéticamente. Entonces de repente Betty se queda sola y la hermana María Madrid también y dice, no me dio hijos, ya no soy abuela. Y Tommy dice, Tommy, ¿te animas a casarte con Betty para continuar la descendencia de Marco? Y te quedas con el terreno de Marco y con su Subaru, con su carro, te quedas con él. Ok. Entonces Tommy dice, sí, mamá, yo voy a rescatar a mi hermano Marco y me caso con Betty y vamos a tener un hijo que va a continuar la descendencia. Suena raro, ¿verdad? Así era en la época bíblica. Así era. Entonces resulta de que Noemí no tenía más hijos con los cuales se pudiera casar Ruth. Pero había un pariente de su esposo de Noemí, que se llama de Elimelec, que era, dice la Biblia, que era un hombre bien, que tenía dinero, tenía un terreno donde se cultivaban y resulta que dio la casualidad, dice la Nueva Versión Internacional, que de todos los campos que habían en Belén, donde Ruth cayó fue el campo de el pariente rico que podía rescatarla y darle familia y poder casarse con ella. Déjame decirte que cuando esas cosas pasan en nuestra vida, cuando has clamado a Dios y en el tiempo preciso te viene el pago que esperabas, cuando has clamado a Dios y Dios te pone en un lugar donde debes estar, esas no se llaman casualidades, se llaman diosalidades. Situaciones que Dios causa y te pone en ese lugar porque ve tu corazón que tú estás en oración buscando agradarle. Y eso pasó precisamente con Ruth. Entonces vemos que ese campo pertenecía a este hombre, a Booz se llamaba. Y no era, ¿cuántos han visto Toy Story? No era Buzz Lightyear, así se llamaba Booz, Boaz se llama en inglés. Entonces resulta de que Booz pregunta, oye, ¿quién es esta muchacha que está aquí recogiendo comida? Y le dicen, es una mujer moabita que vino de la tierra de Moab, que vino con alguien que se casó con un pariente tuyo, con Elimelec, la esposa de Elimelec. Ya regresó después de 10 años, de veras. Y ella era esposa de Kelión, pero se murió y regresó. Qué interesante. Entonces se acerca Booz y le dice, hola, hija, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy recogiendo espigas. Y sabes que no te vayas a otro campo. Vivimos tiempos peligrosos. Quédate aquí. Recoge todo lo que tú quieras y llévalo con tu suegra. Le dice, ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has, ¿qué?
todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, que dejaste padre y madre y tu tierra y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Y dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. La buena reputación alcanza. Siempre haz lo correcto. Como mujer y madre, siempre ora por tus hijos. Aunque tus hijos te digan, cállate, ya no me digas eso. Busca las oportunidades de decirle, hijo, yo sé que te molesta, pero te lo digo por tu bien, porque Dios puede tener un plan para tu vida si estás en su voluntad. Si te sales de su voluntad, sobre aviso, no hay engaño, vas a sufrir. Yo no quiero que tú sufras, entiendo que es tu vida, pero mientras vivas bajo este techo hay ciertas reglas, ¿sí? Entonces nunca te canses como madre de hacer el bien, de hacer lo correcto, de actuar conforme a la palabra de Dios, aunque sea difícil, aunque haya resistencia en tu casa y de tus hijos. Y vemos que Noemí era una mujer, Ruth había sido una mujer también que había hecho lo correcto con su suegra y la cuidó y tuvo compasión y amor por ella, y eso tocó el corazón de Boaz. Guys, if you want a girl, look that she has a good reputation, that she treats well others. Fíjense cómo trata a los demás. Entonces, en el capítulo 3, llega a la casa Ruth y le dice, mira, suegra Noemí, ¿y eso? ¿Cómo trajiste tanta cebada y trigo? Que Dios te bendiga, hija mía. Fíjese que vos, el de este lugar, me dio comida y me dijo que me llevara más. Bendito sea el Señor, que has hallado gracia ante sus ojos, porque Él es el pariente cercano de mi esposo, que puede redimirte y rescatarte. Y quizás se puede casar contigo y que estemos bajo su amparo para que ya no estemos rondando, comiendo migajas del piso. Haz esto. Y le dice, báñate, perfúmate. Y mañana vas, y cuando acabe él de trabajar y se acueste en la tarde de que está cansado del trabajo, tú ponte a sus pies y ahí duerme en la noche. Y busca la oportunidad. Yo sé que a ustedes algunos la mente vuela, no estaban haciendo nada malo. Ella se iba solamente a acostar a los pies literalmente, porque ahorita les digo por qué. Pero bueno, vos entonces se levanta en la noche y de repente siente algo de sus pies. Yo creo que hasta estaba apretándole, ¿no? Ahí en la pancita o no sé, y en la espalda, ¿no? Y de repente dice, hey, se levanta sobresaltado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? En la noche, y dice, soy yo, Ruth, su sierva. ¿Qué haces aquí, hija mía? Dice, estoy aquí porque usted es mi pariente más cercano y sé que usted me puede rescatar. Si usted extiende el borde de su manto sobre mí y me rescata, estoy disponible, en pocas palabras, ¿no? Me puedo casar con usted. Fíjese qué interesante, porque muchas veces sufrimos como personas y como madres, pero no hacemos nada al respecto. Ay, Señor, mándame un muchachón, dice la soltera, ¿no? Y tú, ¿cuándo sales de tu soltería a un lugar donde hay jóvenes, donde hay muchachas cristianas, tú como joven cristiano? Ahora sí que hay un dicho que dice, a Dios rogando, ¿y qué? Con el mazo dando. Si hay una oportunidad, actúa, no te quedes nada más así. Imagínate que Ruth se hubiera quedado, no, pues a ver qué día vos me habla. A ver si un día se fija en mí. Digo, tampoco se le aventó así descaradamente, solamente le dijo, aquí estoy, necesito ser rescatada. Entonces le dijo, vos, Dios te bendiga, hija mía, dice, porque te has fijado en mí y no en alguna persona. No sé cuántos años se llevarían, quizá 15 años, 10, 12, no sé. Le dijo, te has fijado en mí, en una persona más joven o en una persona más rica. He oído de ti, sé que eres una mujer con buena reputación. Déjame, yo atiendo esto, y si yo puedo redimirte, yo te voy a redimir. O sea, ya había hallado gracia ante los ojos de Boaz. Y en el capítulo 4 va Boaz rápidamente, no Lightyear, va otra vez Boaz rápidamente y se pone a la entrada de la puerta y llama a un pariente más cercano que tenía más derecho sobre él. Y le dice, hey, Eduardo, ven acá. Tú eres pariente de Elimelech, ¿te acuerdas? Ah, sí, el que se fue a Moab, oí que murió para allá, sí. Bueno, Elimelech tiene un terrenito chiquito
y tú puedes rescatarlo antes que yo y quiero ver si estás interesado. Dice, si estoy interesado, ok, si estás interesado, tiene paquete el terrenito, va la viuda con él. Y dice, no, yo no quiero viudas ni nada. Dijo, entonces, ¿no lo quieres? ¿Renuncias a él? Sí. Y llama a los ancianos de la ciudad y dice la Biblia que se quita uno un guarache, se quita el otro guarache y lo intercambian. Otra vez suena raro, así eran los contratos antes, ¿sí? Así que imagínese, si es con uno alto, ando con un zapato del 13, ¿no? O con el otro con un juanete, como dicen todo. Pero así era antes, se intercambiaban la chancla. Y entonces ahí va arrastrando la chancla, ¿no? Vos, y dice, Ruth, hija mía, está hecho, firmado por los ancianos de la ciudad, yo voy a ser tu esposo, te podrías casar conmigo. Es una historia de amor, no de romance, pero es una historia de amor, 4 capítulos, 14 minutos, lo puede leer en casa, el libro de Ruth, pero nos muestra en ese libro el amor y la providencia de Dios. El amor de Dios por una mujer que lo perdió todo, que siendo su nombre dulce, terminó una mujer amargada y golpeada por la vida. Yo sé que algunas de ustedes como madres han sufrido por un esposo cabeza hueca, por un esposo que las abandonó, que las golpeaba, que las amenazaba. Pero en Cristo, eso es lo maravilloso de la historia, saber que si estás en Cristo hay redención y rescate. Quizá tú eres hombre y dices, pues yo no soy mamá, este mensaje no es para mí. No, pero quizá también fuiste golpeado por tu papá o golpeado por la vida o puesto en circunstancias difíciles. Pero este libro una vez más te da la esperanza de que dice la Biblia que Dios saca nuestros pies del lodo pegajoso y sucio, pone nuestros pies sobre roca y endereza nuestros pasos y nos da una vida nueva si estamos en Él. Hay varias reflexiones que quisiera. Las mujeres le dijeron, alabado sea el Señor que te ha dado un redentor para tu familia. Se casan y tienen un bebé. Y ahí está, ¿verdad? Tienen un bebé. Dice que Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. O sea, volvió a tener un hijo. Y dice, las vecinas decían, típicas vecinas chismosas, ¿verdad? Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron, ¿qué? Obed. Este fue el padre de Isaí. ¿Padre de quién? De David. Acabamos de escuchar la historia de la abuelita del rey más grande de la Biblia, David. ¿Les sorprende eso a algunos de ustedes? Acabamos de escuchar la historia de la abuela de un hombre que es el único hombre que la Biblia describe. Él es un hombre conforme a mi propio corazón, dice Dios. David llegó a pecar una vez horrible y Dios le dio sus jalones de orejas y sufrió mucho por su pecado. Pero generalmente la consistencia de David fue que tuvo un carácter conforme al corazón de Dios. David era compasivo, era responsable, cuidaba las ovejas. Cuando un lobo quería comer las ovejas, se enfrentaba al lobo. Cuando vio a Goliat retar al pueblo de Dios, era un hombre valiente y lo enfrentó. Cuando Saúl injustamente lo buscaba para matarlo y lo tenía en una cueva y lo pudo haber aniquilado y acabar con su problema, dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Cuando un pariente de Saúl, Mefiboset, que estaba tullido de los pies y abandonado, arrastrándose, no había en ese entonces silla de ruedas, dijo, tráiganlo, pónganlo en mi mesa y aquí va a comer como si fuera mi propio hijo. ¿Qué tenía David? Compasión, valores, misericordia. Honraba a Dios y amaba a Dios, y lo vemos en los salmos que expresa y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y lo ves en los salmos que es un hombre enamorado de Dios. Y cuando vas al libro de Ruth, ves en Ruth una mujer que dice, tu pueblo será mi pueblo y el Dios de Israel será mi Dios. En una época en donde todo el mundo estaba pensando en pecado y en borracheras y en tranza, y el que no tranza no avanza, como les he dicho que es el lema de nuestros países, vemos un pueblo que hizo lo bueno y lo correcto ante Dios. ¿Cuáles son las reflexiones en este día? Yo quiero ir a las reflexiones. Bueno, quiero que remeditemos en esto. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, me acuerdo
de tu fe sincera, le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron, ¿qué? Llenas, impermeadas. Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. A veces es difícil porque hay padres ausentes o padres espiritualmente que no son líderes. Hombres, si tú eres un hombre que no buscas de Dios, ni enseñas a tus hijos de Dios, ponte las pilas, ponte a cuentas con Dios, porque no hay legado más bonito que tú como papá le enseñes a tus hijos de que Dios les ama y de que Dios está con ellos y que hay que vivir para Dios. Pero quizá tú como madre te toca llevar la carreta sola. Quizá tú estás haciendo el esfuerzo y yendo contra la corriente con el ejemplo que hay en casa. Este libro te debe servir de ánimo, de saber que en un momento de circunstancias adversas Dios no dejó solo a Noemí ni a Ruth, y que tuvo un nieto que fue el más grande rey que tuvo Israel, y también fue el ancestro de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino de la sangre de Ruth la moabita. Los moabitas ni siquiera eran parte del pueblo de Dios, pero esa es la gracia de Dios, que aunque tú no seas parte del pueblo de Dios, aunque en tu mente Dios sea religión y sea para viejitas y sea para abuelitos, si tú vienes a Cristo y dejas tu pecado y tu pasado y te entregas y le sigues, puedes llegar a ser parte del pueblo de Dios. Puedes llegar a ser un hijo o una hija de Dios, que Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida porque dejas que Dios trabaje en ti. Eso lo vemos aquí. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por la hermana María Solorio. ¿Dónde está hermana María? Levante su mano. Dios le bendiga. Qué bendición que está con nosotros, que sé que tuvo su problema con el stroke y hemos orado por ella. Yo me acuerdo cuando llegamos a la iglesia que la hermana venía sola, y siempre oraba, oren por mi esposo, oren por mis hijos, que vengan a Cristo. Y de repente llegó su hija, que cortaba pelo y trabajaba en un hospital, y vino a Cristo Jesús un 10 de mayo, ¿verdad, hermana? Y se ganó una tarjeta para ir a comer o algo así. Hace 5 o 4 años atrás, ahí está María, y ahora es la mano derecha de mi esposa en el ministerio de niños. Y María vino a Cristo. Y hasta le hablaba el hermano Daniel Castellón, le decía, hola, está la hermana. Le decía, hola tío. ¿Por qué tío? Porque es hermano de mi mamá, hermano en Cristo, ¿no? Pero mire, vino a Cristo. Y luego vino su otro hijo y vino acá y trajo a la cuñada también. Y luego nuestro hermano Roberto estaba en su casa y dijo, pues toda mi familia está en la iglesia, aquí estoy yo solo. No, pues no. Y vino también. Gloria a Dios por madres así de oración. Marco y Tommy tienen una mamá que es una mujer de Dios y por eso le sirven a Dios ustedes. Yo estoy aquí en el ministerio por las oraciones de mi mamá. Mi hermana sirve a Cristo y canta para Dios por las oraciones de mi madre. Por eso nunca, nunca te canses, madre, de orar por tus hijos. Y si tu madre ha orado por ti, ya no seas desgraciado ni desgraciada, vuélvete al Señor. Dile, Señor, mi vida la estoy desperdiciando en el pecado. Señor, necesito ponerme a cuentas contigo. Quiero que reflexionemos en esto. Esas son las reflexiones de lo que vimos. Número 1, caminar con Dios no significa que no vamos a sufrir el dolor de esta vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero significa que no lo vamos a sufrir solos, y lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. En mi vida yo puedo ver etapas bien feas de mi vida, que pasamos por enfermedades, problemas, carencias económicas, y te llueve luego sobre mojado. Cuando más amolado estás, ahí es cuando te cae. ¿Y sabes qué? Yo puedo voltear hacia atrás y ahora ya con la perspectiva veo que Dios hizo algo en mi vida o me puso en un lugar donde Dios quería que yo estuviera, gracias a eso que me chocó de mi pasado. Y lo mismo Dios puede hacer en tu vida si tu vida está en sus manos. Dios es fiel y nunca, nunca, nunca te dejará sola o solo. Su providencia y su control son reales a pesar de las circunstancias adversas. Qué casualidad que el campo al que llegó Ruth era el del hombre que iba a ser su esposo y que le iba a ayudar. Qué casualidad. Esas no son casualidades, son diosalidades. Pero Dios solamente se manifiesta
en las circunstancias adversas para que veamos que Él es fiel y que su mano es poderosa para salvar. Decídete a hacer de Dios tu Dios. Di como Ruth, Señor, tú serás mi Dios. Así como Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tú le puedes decir, Señor, yo no quiero que sea solamente una actividad de domingos. Yo quiero que seas mi Dios, a quien te sirvo, te amo y que día a día te conozco. Demuestra amor, compasión y fidelidad en tu forma de vivir. Y Dios enderezará tus caminos y serás bendición a otros y podrás dejar un legado para tus hijos. Un legado así como nuestra hermana María Solorio, así como mi mamá, así como nuestra hermana María Madrid y así como otras mamás fieles a Dios. Sé una mamá fiel a Dios. Ora por tus hijos, no te canses. Mi mamá oró 21 años por mi abuelita, para que mi abuelita viniera a Cristo. Madre, no te canses de orar por tus hijos. La oración es poderosa. Por último, la enseñanza más poderosa de tu vida es el ejemplo, tu propia vida. Ruth era una mujer llena de Dios y de compasión. Y por eso tuvo un nieto que era un hombre conforme a su propio corazón de Dios. David fue compasivo porque su abuela era compasiva. Dios puede rescatar nuestro pasado y darnos una vida nueva. 4 capítulos, 14 minutos toma leer este libro, pero es un libro lleno de la providencia de Dios. ¿Está tu vida en las manos de Dios de tal forma que Dios está guiándote, fortaleciéndote, ayudándote, aunque haya circunstancias adversas que tú no puedes controlar, que no dependen de ti controlar? Pero actúa, sométete a Dios, resiste al diablo, dice la Biblia, y él huirá de ti. Ruth no se quedó solita nada más orando. Orando, ¿y qué? Buscando soluciones, con el mazo dando, trabajando para Dios. ¿En qué te habló Dios en este mensaje en tu vida, en esta reflexión del libro de Ruth? ¿Tiene Dios cuidado de ti? Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Dijo Jesús que nosotros valemos más que los muchos pájaros del cielo que nuestro Padre alimenta. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar a Dios. Si Dios habló a tu corazón, dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro de Ruth, que nos muestra, Señor, que tú eres compasivo y misericordioso. Y Señor, que tú puedes usar la vida de madres fieles y hacer un impacto en las siguientes generaciones para Cristo. Señor, yo quiero ser una persona que hace la diferencia para ti en la vida de mis hijos. ¿Por qué no oras al Señor eso? ¿Por qué no le dices: Padre, usa mi vida, perdóname, Señor, si he estado fallando o desviándome del camino, Señor? Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes, que me levantes, Señor, que me infundas aliento cuando soy débil, cuando no tengo fortaleza, Señor. Si Dios habló a tu vida, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, fortaléceme, guíame, Padre. Dios te bendiga, gloria a Dios. Si Dios habló al corazón de alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios, yo te invito que al final pases al cuarto que está atrás y hay consejeros que van a poder guiarte y que van a poder ayudarte. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que nos infunde aliento y porque nos amas, Señor, y no nos dejas, porque tienes un plan y un propósito para nuestras vidas y permanecemos cimentados en Jesús. Señor, toca corazones y vidas, ayúdales a mis hermanas que están sufriendo o que han sufrido, sé tú su fortaleza. Dales la salida así como se las diste a Ruth y a Noemí, Señor. Y no les desampares, Señor, aquellos que de todo corazón claman a ti y te buscan, Señor. Padre, gracias por este día maravilloso de las madres. Sigue estando con nosotros y guiándonos en esta celebración, porque tu palabra dice que debemos honrar a nuestras madres y padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.